el boxeador más psicópata de la historia. Damas y caballeros, este es James Butler. Nació el 18 de diciembre de 1972 en Estados Unidos. Desde siempre fue una persona agresiva y tomó la decisión de canalizar su ira y su fuerza en un ring. Empezó haciendo algunas peleas como amateur hasta que quiso aprovechar sus habilidades y debutar profesionalmente. Hizo su primera pelea profesional el 18 de octubre de 1996 contra Eddie Johnson y el 31 de enero de 1997 tendría su tercera pelea profesional contra Richard Grant. Recuerda muy bien este nombre, ya que tendrá un papel importante más adelante. Grant le dio la primera derrota a Butler y al parecer, James nunca olvidaría ese día. En su pelea número 16, ganó el título de peso supermediano de la UFC. Y con esto, empezó a demostrar su gran talento para seguir su carrera profesional y llegar cada vez más lejos, tanto así, que en sus primeras 18 peleas, había noqueado 12 rivales. Sin embargo, el 29 de noviembre del 2001, tendría una pelea contra quien lo había derrotado en su tercera pelea como profesional. Así es, Richard Grant. Grant también era un peleador promedio al igual que Butler, pero al parecer tenía más habilidades y destrezas. Richard era un jamaiquino que, hasta ese momento, había tenido 22 peleas, de las cuales había ganado 14. La pelea era con el fin de recaudar fondos para los afectados por el 9/11, pero lo peor de esta historia entre los dos apenas comienza. La pelea comenzó normal. Se transmitía por televisión por cable y por ESPN para todo el país de Estados Unidos. En el transcurso de la pelea, Grant pudo superar sin mucho esfuerzo a Butler, y para eso ya era la segunda derrota de James contra Richard. Pero James no mostraba inconformismo más que tristeza. Pero aquí viene lo peor que podría pasar en una pelea. Butler ya se habría quitado los guantes para entonces y estaban en un momento de saludos. Grant se lanzó hacia James con el ánimo de darle un amistoso abrazo, pero él solo reaccionó con un increíble derechazo. Todo se estaba transmitiendo en vivo y nadie creía lo que acababa de pasar. Un golpe a mano limpia que dejó a Richard Grant completamente desorientado y paralizado. Las imágenes del suceso son tan fuertes que por eso las tenemos que censurar. Es impactante el presenciar tal traición hacia una persona que tiene solo intenciones pacifistas y amistosas. Las consecuencias del golpe fueron una cortadura en la lengua, la cual recibió 26 puntos y tras de eso, una fractura en la mandíbula y tuvo que esperar en recuperación más o menos un año. Lo único que se escuchaba de los narradores de la pelea era: James Butler no puede subirse a un ring nunca más. Y Butler solo quedó frente a la televisión nacional como el hombre que iba a recibir un abrazo y traicionó con todas las intenciones a su oponente. Pero este no es el final, ya que James no aprendería la lección y no sería la única vez que traicionaría a alguien. Butler presentaba problemas a cualquier lugar al que iba. En el 2002 y 2003 todo se tornaba cada vez más complicado para él. Por la acción agresiva hacia Grant, Butler tuvo que pagar 4 meses de prisión y para ese entonces ya tenía su reputación demasiado baja y tras de eso tenía problemas de demanda por parte de su novia, quien lo acusaba de golpearla. Y su última pelea fue el 10 de agosto del 2004 contra Omar Sheikha. Era tanta su miseria que había recurrido a hacer peleas por apuestas en bares, en las que no podía ni siquiera rescatar unos cuantos centavos del dinero que se movía en esos lugares. Sin embargo, en medio de tanta desgracia, solo un hombre le tendió la mano: su amigo Sam Kellerman, quien era hermano de Max Kellerman, analista de boxeo de HBO. Sam le ofreció su casa a Butler por unos días, pero terminó quedándose varios meses. Pero aquí las cosas se tornarían más violentas y tristes, ya que Kellerman no sabía cómo sacarlo de su casa. Butler se quedaba en casa de Sam después del problema con su novia y de que nadie lo quería en el ring, pero se dio cuenta de que Sam ya no lo quería en su casa y no se quería ir. Un día, las cosas dentro de la casa se salieron de control y nadie sabe lo que pasó en ese momento. Lo que sí se sabe es que Kellerman fue encontrado sin vida y el lugar estaba envuelto en llamas. En octubre del 2004, Butler fue arrestado por ser el principal sospechoso de la muerte de Sam Kellerman. Pero lo peor fue la forma en la que cometió aquel crimen y de ahí su apodo, pues con un martillo fue que le quitó la vida a su amigo. James no quería reconocer su error, pero en el 2006 se declaró culpable. Y así, después de 25 peleas y 20 victorias, fue condenado a 29 años y 5 meses de prisión.